Saludos para Carol. Esto es para ella. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Cara a Cara. Hoy vamos a platicar de un tema, de esas cosas cotidianas que están pasando terribles en nuestro país. Hablamos de abusos, sabemos que hay crímenes y sabemos muchísimo que el irrespeto ha llegado a límites que, bueno, ya son verdaderamente incomprensibles. Hoy vamos a platicar acerca de toda la legislación que se refiere al femicidio, a todos los abusos que se pueden cometer en este plan y también de los abusos que se ha hecho de la misma legislación. Y para platicar acerca de esto, tenemos a dos distinguidos invitados. Se encuentra con nosotros la señora Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, a quien le agradecemos su presencia. También el abogado Julio García Merlos. Pues vamos a platicar acerca de este tema. ¿Cómo ha visto usted ya en la práctica, ya después? Porque muchas veces no se analiza. Después se aprueba una legislación y nunca se hace un análisis correctivo. Bueno, está fallando en esto, está fallando en aquello. ¿Cómo analiza usted toda la legislación aprobada con respecto al femicidio ya años después de estar en la práctica? Mira, yo diría como tres perspectivas, ¿no? Una, creo que ha sido positivo el hecho que ya cierta violencia, como es la violencia física, la psicológica, incluso la económica, hoy por hoy sea un delito y se pueda llevar ante la justicia, porque antes teníamos la gran limitación que no se podía. No así el tema de muertes violentas de mujeres, que ese sí lográbamos llegar, digamos, a sentencias y con la agravación, digamos, de ser mujer con el Código Penal que teníamos. Creo que hoy nos permite como visualizar más, digamos, estos delitos, sancionarlos, y acá viene el aspecto preventivo de la ley, porque si la ley empieza, digamos, a sancionar a aquellos que golpean, a aquellos que insultan, que afectan en la parte, digamos, de su autoestima a la mujer, y se le sanciona, ya viene a ser como un correctivo, no solo para él, sino para toda la sociedad, porque da un mensaje de lo que está permitido y lo que no está permitido, y de alguna manera permite, digamos, ir como transformando ciertas conductas que no se deben de dar, como es el tema de la violencia en el seno del hogar, esa violencia que en algunos momentos, pues efectivamente lo hemos vivido, ha llegado hasta la muerte. Entonces, en esa línea creo que la ley sí es positiva porque nos permite visualizar. Sí veo con mucha tristeza que toda la parte preventiva, toda esa parte, digamos, en donde se toca el fondo del problema, no hemos logrado que se implemente. O sea que es precisamente transformar todo eso de raíz que venimos heredando, digamos, de generación en generación, que es el ver a la mujer en una desigualdad en relación al hombre, y que realmente lo que genera esta dinámica de discriminación y, digamos, y la violencia que en Guatemala pues deja cientos de mujeres asesinadas al año. Entonces esa parte no la hemos logrado desarrollar. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida que el Estado guatemalteco es laico y que está en función, digamos, de sus ciudadanos, de garantizar los derechos de sus ciudadanos. Y entonces, de alguna manera, esa parte está muy sujeta a quienes, digamos, están al frente de los ministerios, de estos puestos de poder, y ellos deciden qué se hace, qué no se hace y cómo se hace. Entonces, el tema, digamos, de ir educando. El sistema educativo es fundamental, digamos, en el tema de prevención. No hemos logrado que se involucre 100% para ir transformando esas conductas. Se ha tocado algo por el tema del bullying, ¿verdad? Como ha habido presión por el tema del bullying, pues se ha empezado a introducir temas relacionados a la no violencia en el pensum educativo, pero no, digamos, ahora, afortunadamente es laico, porque tradicionalmente las religiones pues han sido muy machistas. Exacto. Y son muy responsables de lo que estamos viviendo. Exactamente. Y de lo que está pasando. Ahora,
Yo quiero que platiquemos también de la otra parte. Y afortunadamente sí, está habiendo una cultura de tener más conciencia de esto, pero también hay un abuso. Se han incrementado el número de denuncias, pero no todas esas denuncias son justificadas y se le ha dado armas a los litigantes. ¿Cómo les podría llamar? ¿Cómo les podría? ¿Leguleyos, guisaches de tercera? ¿Cómo? A ver, se me ocurren epítetos más gruesos, ¿verdad? Que no puedo decir en televisión. Pero se les ha dado armas a ellos para utilizar esa ley de una manera verdaderamente irresponsable con el consentimiento de los jueces. Así es. Un poco, José Eduardo, comentando lo que decía Norma, cuando entra esta legislación, coincido en que el tema del asesinato de mujeres pues ya estaba regulado. Ese realmente no fue el cambio de paradigma grande. Eso más se dio en el ámbito, por ejemplo, de la violencia física y de la violencia psicológica, porque anteriormente teníamos reguladas las lesiones. Entonces, un hombre que le pegaba a una mujer, pues la pena era muy baja y no habían juzgados especializados, ni fiscalías especializadas, ni apoyo psicológico, ni todo lo que trajo esta legislación. Entonces, al empezar a ver condenas por violencia física, por violencia psicológica, que tienen penas mínimas de 5 años, ya empezó a haber una conciencia de la efectividad de esta normativa. Y es cierto, lo que empezó a suceder también es que algunos abogados empezaron a aconsejar en alguna medida y en algún círculo o gremio, aconsejar a sus clientes de que si tenían un problema laboral, por ejemplo, en contra de su jefe, iban a demandar prestaciones, entonces planteemos una denuncia por violencia psicológica y violencia económica, por ejemplo. Mucho de esto es ignorancia, José Eduardo, porque estos abogados muy probablemente solo leían el texto de la norma y no tenían y no se preocuparon en educarse en qué es una violencia de género, que es mucho más allá de lo que la propia ley puede regular como violencia económica o violencia psicológica. Ahora, no me preocupa que los abogados no lo hayan entendido, me preocupa que los jueces lo estén sin entenderlo también y lo estén aplicando, porque ese es uno de los ámbitos, porque ahora también todo caso de familia, también se está utilizando esa ley como un arma legal. Ese es uno de los ámbitos, el ámbito laboral, y el otro ámbito es el ámbito de familia, donde se está abusando de eso. Hay muchos ámbitos. Yo acabo de tener un caso ahorita en donde una mujer demanda a un gerente de una institución bancaria por violencia psicológica y económica porque él había firmado un juicio cobrándole una de las deudas que tenía con el banco. Entonces, por supuesto, el abogado que le aconsejó a esta persona presentar una denuncia por violencia económica y psicológica está abusando de esta ley. En este caso, la juez de turno que está ubicada donde está el edificio del Ministerio Público en Gerona fue muy tajante en desechar las medidas que él solicitó. O sea, ya hay conciencia también de los jueces de algunos casos que son extremadamente absurdos, evidentemente absurdos. Ya también, como hubo un abuso en el principio, los jueces y algunos fiscales se van dando cuenta de esto. Ahora, hay temor de desestimar estos casos. ¿Por qué? Porque es un grupo de interés, o sea, el tema de la violencia contra la mujer obviamente tiene un fuerte grupo de interés, tiene apoyo internacional. Los fiscales tienen miedo de desestimar y muchos jueces tienen miedo de desestimar. Hay que trabajar en eso. A la luz de esto, y ustedes tuvieron un caso muy cercano, el error enorme en el caso Alquijay, que le costó la vida a una niña, porque resulta que ella utilizó esta legislación en contra del padre y resulta que el padre era el que estaba tratando de proteger a la hija. A la luz de eso, ¿cómo lo analiza usted ahora? No, mire, yo creo que hay un antes y un después. Nosotros con el caso Alquijay, creo que, ¿cómo se llama? Aprendimos todos. Aprendió el Ministerio Público, incluso ahorita por lo menos se hacen las evaluaciones previas para establecer si hay una veracidad del dicho o no lo hay. Aprendió, digamos, el organismo judicial
no todo lo que quisiéramos, ¿verdad? Porque lastimosamente el organismo judicial, yo creo que de todos es el más rezagado y es en donde todavía pesa mucho el tráfico de influencia, la corrupción y yo siento que hasta la insensibilidad humana, o sea, esos señores no sé de qué están construidos, pero es muy duro con ellos. Entonces el caso Alquijay nos enseñó cómo, digamos, no todo lo que vemos lo debemos de creer y que hay que hacer una investigación seria y a profundidad antes de venir y tomar posición, digamos, no por el hecho de ser mujer se tiene toda la vida la razón y no siempre se puede dar por verdadero lo que se está afirmando. Claro. Ahora, se está usando como un arma. Se está usando como un arma y aquí yo quiero decir algo. Nosotros a raíz del caso Alquijay lo utilizamos con la señora esta Alquijay y con la pareja, utilizamos la figura ya de abrirles proceso por falsa denuncia y en el caso de la fundación déjeme decirle que nosotras lo estamos haciendo. Cuando una mujer llega ya a querernos, digamos, engañar con un caso de estos, nosotros inmediatamente pedimos la intervención de PGN para proteger a la menor y de una vez presentamos la denuncia, digamos, al Ministerio Público, de oficio la Fundación. Y estamos exigiendo que el Ministerio Público y los jueces ordenen que se abra proceso por falsa denuncia. ¿Por qué? Porque aquí si lo vemos desde todo punto de vista, se afecta a los menores de edad, se afecta a la persona que está siendo procesada sin que haya, digamos, elementos de prueba suficientes. Muchas veces a raíz de una mala investigación que incluso ni se hizo, que fue lo que pudimos verificar con el caso de Eddie, ¿verdad? En donde él fue acusado y ni siquiera había una investigación. Y déjeme decirle que Eddie hubiera sido llevado a juicio por el asesinato de la niña si es que no intervenimos y decimos, no, miren, aquí la señora tiene que ser tratada como víctima sospechosa. Ahora, la ley tiene una inversión de prueba. Evidentemente, la denunciante mujer en este caso va con ventaja a los tribunales. No, pero técnicamente no, o sea, realmente no. En el derecho procesal penal se mantiene la presunción de inocencia y toda persona es inocente hasta ser probado lo contrario. O sea, no hay una inversión de la carga de la prueba como tal de que la ley asuma. De hecho, pero en la práctica está pasando. En la práctica está pasando. En la práctica pasa y eso es lo que tenemos que cambiar un poco, el aspecto cultural, pero somos muchos los involucrados. Habemos tanto los participantes, que es agraviado y sindicado, sus abogados defensores, la defensa pública, el INASIF, el Ministerio Público, los jueces, todos debemos participar para que estos juicios sean objetivos y que no se den abusos. El INASIF juega una parte importante. Caemos al sistema de justicia, caemos al colegio de abogados, caemos al sistema en general que está imperando y bueno, hay cosas que no tienen nombre ahí. Yo las puedo decir porque como yo no litigo y no ejerzo, entonces, no, es que muchísimos abogados no lo dicen porque también cuando llegan a los tribunales vienen y no ganan un caso, Dios guarde. Esto está pasando. Sí, mire, yo creo que aquí hay algo que a veces, digamos, se olvida, y es que el sistema de justicia, y por lo menos en el caso del Ministerio Público, la misión, la razón de ser es el esclarecimiento de la verdad. Si usted pierde de vista ese punto de partida, sea un caso de mujer, sea un caso de niño, sea un caso de un hombre, y usted empieza a ver solo un lado, se pierde esa parcialidad. Y yo siempre insisto, tenemos que investigar y hacer una buena investigación y escuchar a todos para poder llegar a la verdad de los hechos y poder hacer justicia verdadera. El problema es que eso lo hemos perdido. Entonces, y aquí lo hemos perdido todos, ¿verdad? Porque desde el fiscal que investiga parcialmente, desde el defensor, que mire, los defensores, discúlpeme, pero realmente no investigan, no hacen su papel, digamos, de defender. Y defender no es solo venir y ir a tirar improperios en una audiencia contra la víctima, no. Es
presentar pruebas también de descargo que permitan, digamos, establecer que su defendido no participó en el hecho que se le está imputando, pero esa parte se ha perdido. Siempre y cuando efectivamente no haya sido responsable. Porque ahora los abogados utilizan como prurito llega, y eso lo está implementando muchísimo la defensa pública. Y los guatemaltecos le pagamos a los abogados de la defensa pública, que cualquiera que les llegue, es inocente. Y cuando uno repite esto en las facultades de Derecho, pues ya es tomado casi como loco. Porque eso que se llamaba ética, pues eso ya no existe. Vamos a una pausa y regresamos. Recorrer la milla extra es retar tus límites. Sigue en sintonía. Nos conocimos un 4 de marzo y no tenía idea de lo que iba a suceder entre nosotros. Lo primero que me gustó de ella fue su sonrisa. Sé de su tenacidad y su fuerza. Ella es mi inspiración, mi motivo. Como todas las mujeres, ella es única. Por ella, yo respeto a las mujeres. Mantente a flote en verano con tu tarjeta Azteca. No te ahogues en cobros extras ni membresías. Con tarjeta Azteca solo gastas lo que puedes pagar. Úsala para tus compras o retirar dinero en cajeros automáticos. Porque mientras más las usas, más oportunidades tendrás para ganarte 3 minutos y tomar todo lo que necesites del supermercado. Así llegas a casa con abarrotes y comida para ti y tu familia. Banco Azteca, cambiamos la banca. Cambia, tú también. 5 programas distintos, Vidas al Límite, Historias Engarzadas, Hit M3, los 25 más, Conexión Musical. Abren la puerta para que disfrutes la fiesta del verano. Disfruta nuestra franja de las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Azteca Guate, en la fiesta del verano, cerca de ti. ¿De qué estamos hechos? En Hechos estamos conscientes de la responsabilidad que implica dar a conocer la información. Estamos hechos de fuerza y trabajo en equipo. Estamos hechos de historias, porque no solo se trata de mostrar una nota, se trata de mostrar el lado humano de la noticia. ¿Y usted, de qué está hecho? Soy María Rosa Escobar y los espero de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Hechos AM. Bueno, seguimos platicando acerca de toda la legislación que se ha dado a raíz justamente de algo que era un problema que está creciendo, que sigue creciendo, porque el irrespeto en todos los ámbitos se está dando y que lo podemos ver. Y es la legislación que regula el femicidio. Técnicamente era descabellado, si lo vamos a poner en términos de derecho era descabellado, porque tenía que haber una norma, no podemos poner homicidio, femicidio, o sea, esto es para tratar de equiparar, digámoslo así, una condición supuestamente de desventaja, pero esa condición de desventaja estaba dada por los mismos jueces. Así es, y de hecho, como hablábamos anteriormente, los tipos penales más graves estaban ya contemplados. Lastimosamente, nuestra legislación se va parchando igual que todo. O sea, el ejemplo de nuestras leyes, pues, las podemos ver en las calles, parchadas, improvisadas. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, el botar una ceiba, porque es un delito en contra del patrimonio cultural, tiene una pena de 5 a 10 años. Pero si alguien va en estado de ebriedad y mata a una persona en su vehículo, pues tendrá una pena de 5 años conmutable, ¿verdad? Entonces, esto lo vemos, todos son parches y todos son grupos de interés y quedar bien con un grupo o con otro. Y entonces, si Medio Ambiente tiene una suficiente apoyo internacional en el Congreso para aprobar una ley, van a aprobar una ley con sanciones drásticas. Y lo drástico es 5 años para arriba porque no es conmutable. Entonces, todas las penas de 5 años para abajo no se aplican porque son conmutables. Nos falta muchísimo cambio en todas las áreas del derecho penal, de empezar a regular que hayan otro tipo de penas. En el caso de femicidio específicamente, por ejemplo, o de violencia contra la mujer, no tenemos faltas.
Entonces, al juez no se le da la oportunidad de juzgar una falta o un delito menor, una agresión menor, porque lo mínimo que se le puede imputar son 5 años que serían conmutables. Entonces nos llenamos de penas de 5 años de prisión, y entonces eso también provoca en cierta forma un temor de parte de la defensa, prácticas no éticas, en trampar el proceso, porque tenemos que cambiar un poco la cultura. Otro aspecto que hay que cambiar mucho es el tema de poder negociar las penas con el Ministerio Público. En Estados Unidos el 5% de los procesos llegan a juicio. Muchos de ellos se negocian antes de tiempo y el sindicato acepta su responsabilidad porque es un sistema sólido. Si no, veamos el ejemplo deportivo. Aquí el incentivo para que quedara absuelto y porque podía lograr una absolución era muy alto, porque el sistema es débil. En Estados Unidos el fiscal le ofrece una negociación y él acepta los hechos y hay una condena. ¿Por qué? Porque sabe y confía en la certeza de la pena. O sea, él sabía que se iba a juicio, lo iban a condenar. Ese es un aspecto que debemos trabajar nosotros mucho. Me gustaría ver que parte del cambio cultural de la violencia contra la mujer se solucionara antes de llegar a juicio. O sea, un hombre comete violencia psicológica en contra de una mujer o su esposa, tener las figuras para poder trabajarlo, que acepte su responsabilidad negociada y no tener que llegar a juicio, e incluso poder trabajar después a ellos por su cuenta en un aspecto de terapia, de consultoría, para poder rescatar esa relación. Ahora, mucho del problema son los jueces, y han sido los jueces, porque los jueces con la legislación anterior, en muchos casos, imagínense ustedes en el interior, con la cultura imperante, llegaba una mujer, si es que se animaba a llegar a un tribunal, y el juez iba a tomar como poco seria la denuncia, por Dios. Ahora, la legislación se está usando mal. ¿Qué correctivos? Mire, yo creo que hay que empezarnos a educar. Yo creo que logramos que las mujeres empezaran a denunciar, que la ciudadanía empezara a denunciar. Logramos que subiera, digamos, los índices de condena contra los hechos de violencia contra la mujer, que antes eran totalmente ignorados. Tenemos ahorita que apuntalar, digamos, el hecho de que tenemos que empezar a formarnos en que tenemos que hacer buen uso de las leyes que tenemos, y en este caso sancionar a aquellos que abusan de una ley, que es un paso que tenemos que dar y no debemos de tener miedo de darlo, porque a veces decimos, no, es que la ley es contra el femicidio, la ley es para proteger a las mujeres, no se pueden usar en contra de ellas mismas. Pero sí hay, yo le digo algo en mi experiencia, de 1000 denuncias de mujeres, una sale falsa, una sale de aprovechamiento. Yo creo que es mucho el mecanismo, digamos, de investigación el que tenemos que afinar para evitar que casos como el de Alquijay se convierta de uno aislado a una constante. ¿Realmente cree usted que ese es el porcentaje de 1000 denuncias, tan solo una falsa? Bueno, tomando en cuenta, tal vez los casos que ustedes conocen, no lo sé, lo desconozco, pero tomando en cuenta las marrullerías de los leguleyos, de esos que les dan, que los arman de fe pública y de un título, tomando en cuenta eso, ¿cree realmente hay más casos, que solo una en 1000? No, mire, hay más casos. Si yo le digo algo así, la ley no visualizó a regular el tema, digamos, de familia, cómo quedaba establecida las relaciones familiares, cómo quedaba establecido, digamos, el tema de protección a los niños. Nada de eso fijó la ley. ¿Y eso qué hace? Que la mujer tenga que abrir un proceso por violencia, pero al mismo tiempo lleva el de niñez y al mismo tiempo lleva el de familia para el tema del divorcio y la separación de bienes y todo eso. Y es ahí, en ese espectro, en esa disputa por los niños y por los bienes, en donde se empieza a hacer mal uso de la ley. Y si usted se da cuenta, el mayor número de casos está ahí, en donde vemos, y aquí sí es parejo, hombres y mujeres utilizando la ley al derecho y al revés, por el tema, digamos, incluso el tema tan delicado de riesgo en el que se ha puesto a los niños, porque los niños ahora están, digamos, yo casi a veces le digo a los padres, dígame qué pedazo quiere, el de arriba o el de abajo, porque se ha llegado, porque la ley
no tocó ese tema lo deja siempre en el sistema tradicional, y entonces hay como una mezcla de una ley actualizada, digamos, y el sistema que sigue su dinámica, digamos, tradicional. Entonces el niño queda en medio, y es ahí donde yo he visto el mayor número de abusos, que al final, ¿quiénes son las víctimas? Los niños. Y tenemos alertas, 30 alertas activadas todos los días. ¿Por qué? Porque no se quedó definido cómo quedaban en todos los los procesos que tienen que ver con familia, incluso en simplemente el de divorcio, los afectados siempre son los niños, siempre son los niños, y por eso el matrimonio está considerado como una institución, no solo un contrato. Ahora, ¿cómo podemos corregir esto? Porque, a ver, yo entiendo lo que usted me dice de la parte educativa, pero es que yo creo que hay que hacer cosas tangibles, porque de aquí a que nos eduquemos, o a que eduquemos a los jueces, que a esos no les veo educación alguna. No, pero es que hay ley, como le digo, está el recurso de que si yo presento una denuncia falsa, se me abre un proceso penal. Castiguemos al que hace mal uso del sistema de justicia. Sí, debiese ser así, por supuesto, porque de esas denuncias falsas hay miles. Ahora, sí hay aspectos que cambiar, que se pueden mejorar en la ley. Hay un tema que yo sé que esto sí va a causar controversia, y es que estos delitos son de acción pública. Yo sugeriría que estos delitos deben ser de acción pública a instancia particular. ¿Por qué? Hace 2 semanas salió en Prensa Libre que 8 de cada 10 denuncias la mujer se retracta o se arrepiente, se echa para atrás. Pero esto tenemos que verlo, no podemos ignorarlo. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer se echa para atrás? ¿Por qué se arrepiente? A pesar de que es cierto lo que sucedió. Porque hay un bien mayor muchas veces, ¿verdad? Es cierto, puede haber una presión, una coacción de parte del hombre para que renuncie de la acción. Pero en muchos de los casos, y este reportaje decía que era el 80%, la mujer tiene una familia y el proceso penal va a destruir esa integridad. O sea, después de un proceso penal de esta naturaleza, se destruye la familia o se rompe la familia. Entonces, uno de los cambios podría ser, tenemos que cambiar que estos delitos sean de acción pública a instancia particular, como es en otros países desarrollados. En Estados Unidos llega la policía ante un reporte de violencia doméstica y lo primero que le pregunta es, ¿va a presentar cargos? No, señor, bueno, me doy la vuelta y me voy. Porque eso es una decisión de la mujer, y la violencia contra la mujer debe empezar por erradicarse, por no permitirse en el seno familiar. La mujer es la primera que no debe permitir la violencia familiar, no estar con un agresor, con un violento, y esto debe tenerlo arraigado. Debe esto educarse en casa, en los colegios, en la escuela, para que una mujer no tenga o no mantenga una relación con un agresor y lo pueda ver, lo pueda interpretar y saber, bueno, esta persona tiene actos de violencia. Y pueda leerlo y decir, me alejo de él. Y en caso que se sobrepase y haya un acto delictivo, ella pueda denunciar. Entonces, algunos de los aspectos, como decía, es cambiar la acción pública a instancia particular. Eso nos va a reducir mucho la carga de verdaderos casos. ¿Por qué? Porque el que quiera llegar a una negociación puede llegar a una negociación tomando en cuenta que hay muchos aspectos de familia. Está el juicio, por ejemplo, de la pensión alimenticia, se puede negociar, va a haber o no va a haber divorcio, va a haber una separación, y eso se puede llegar a un acuerdo y solucionarse. Con eso nos quitaríamos mucho del abuso que se da precisamente como una mala herramienta para querer presionar a obtener una pensión. Breves sus conclusiones, ya para terminar. No, yo creo que ahorita a 7 años de la ley hay que realizar una evaluación, hay que mejorar ese instrumento legal para que sea mucho más efectivo y nos ayude realmente a tocar el fondo de la problemática. Hay que transparentar por lo menos todo el tema de justicia. Yo le digo, deja mucho que desear la justicia especializada, porque lo que hicimos fue crear, y esto es algo que sí debe evaluarse, un ente especializado, pero con las mismas trabas del sistema de justicia. O sea, lo único que hicimos fue ampliar el espectro de la corrupción, tráfico de influencia, y eso tiene que ver mucho. Entonces, este es un instrumento que hay que evaluarlo, hacer las reformas que haya que hacer para hacer un mejor instrumento, pero sí hay cosas que sí no van a poder tocarse, como esta que usted está planteando. ¿Presentarían ustedes reformas? Sí, de hecho ya se ha venido hablando de ciertas reformas que se deberían de hacer. Por ejemplo, o sea, yo ya estoy convencida que no puedo meter a media Guatemala a la cárcel.
No puedo seguir metiendo a todo el mundo a la cárcel porque eso no le pone un alto a la violencia. Están en la cárcel y siguen ejerciendo violencia. Y los otros no han aprendido de que pueden echar a perder su vida por venir y golpear a su mujer. No han aprendido, a pesar de que estamos metiendo todos los días hombres a la cárcel. Entonces tenemos que buscar otros mecanismos para que esos hombres cambien, digamos, su conducta. Voy a tenerla que interrumpir. 10 segundos. Gracias, José Eduardo. Definitivamente necesitamos hacer una revaluación de la ley y su aplicación, y la ley necesita cambios y también un cambio de cultura y de paradigmas de todos los operadores de justicia. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. A ustedes, pues pásenla de lo mejor. ¿Sabías que la hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos, hernias, embolia pulmonar, incontinencia urinaria, insuficiencia renal, depresión, fatiga son enfermedades que brotan a raíz del sobrepeso? Si usted sufre de sobrepeso, preste mucha atención porque hoy va a cambiar su vida. Les presentamos Plasma Weight Control 2.0 mejorado, reforzado para combatir la obesidad, eliminando la grasa a través de la sangre y bloqueándola para evitar que vuelva a entrar en su organismo. Hola a todos, soy Malena Rigo y al igual que ustedes, la primera vez que escuché acerca de Plasma Weight Control me quedé asombrada. No podía creerlo. Bajar de peso sin dietas